Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Hay un cuento del rey Salomón que le pidió a un joyero que le hiciera un anillo con una frase que fuera siempre verdad, que en todo momento fuera verdad, que fuera una verdad que le trajera alegría o sosiego en los tiempos malos y que le moderara su entusiasmo en los tiempos buenos, como que fuera algo estabilizante. Y el joyero, después de mucho tiempo, le dio el anillo que le había pedido y adentro del anillo estaba escrito: esto también pasará. Y esa es una frase muy buena para tener en mente en momentos, tanto en momentos duros como para saber que no siempre va a ser así, y en momentos alegres también para recordar que no siempre va a ser todo bien, que la vida sube y baja. Porque la conciencia que tenemos los seres humanos tiene algo que se llama recency bias. Y el recency bias, el sesgo hacia la reciencidad, sería hacia lo reciente. Entonces, nos parece, cuando el cielo está nublado, lo miras y te parece que nunca se va a desnublar. Lo ves todo gris y tapado de nubes y parece que así es y siempre va a estar así. Y cuando no hay una nube en el cielo, qué hermoso día, y no parece posible que algún día estuviera nublado, porque es el cielo azul perfecto. Nos pasa eso con la vida y tendemos, eso es automático, ¿no? Es una conclusión empírica de la psicología, que los seres humanos tenemos a anclarnos o enraizarnos en lo que está pasando ahora. Y nos imaginamos que esto es lo que va a seguir pasando, lo que vino antes y lo que va a venir después. Entonces, la primera expansión así para mirar es a lo largo del tiempo que estás en un momento de inversión. Es como estás ahorrando para comprar una casa. Y me dice, sí, lo que pasa es que cuando ahorro para comprar una casa ya no puedo consumir tanto como antes. Sí. Si cada mes estás ahorrando el 15% de tu salario porque tenés el sueño de comprarte una casa, bueno, vas a tener un 15% menos de ingreso para gastar mes a mes. Y el ahorro es un sacrificio. El ahorro es un sacrificio de algo presente por algo futuro. La palabra sacrificio implica el dar algo de menor valor para conseguir algo de mayor valor. Sacrificio no es algo malo, es un esfuerzo en aras de una mejoría en el futuro, es un intercambio. Entregas algo y recibes algo de vuelta. Y el sacrificio del ahorro es entregas el consumo presente para habilitar un mayor consumo futuro, más que proporcional. Por eso existe una tasa de interés, porque los seres humanos tenemos una preferencia por consumir ahora. Si tú me dices, ¿qué prefieres? No sé, un carro nuevo ahora o un carro nuevo en 6 meses, bueno, lo prefiero ahora. Si me cuesta lo mismo, lo quiero ahora. Entonces, no, la decisión es un carro nuevo ahora que vale, no sé, $10,000, o un carro nuevo en 6 meses, pero te puedes comprar uno de 12,000. Bueno, entonces ya eso me da un 20% de interés en 6 meses, me ahorro, prefiero esperar y lo compro al contado. Y muchas veces las empresas financieras se aprovechan de eso para darle un préstamo a la gente y te dicen, bueno, cómprate la lavadora ahora, solo tienes que pagar 150 pesos por mes. Claro, pero cuando empiezas a contar cuánto pagas 150 por mes por 5 años. Y cuando haces la cuenta de cuánto pagaste como 3 lavadoras. Exacto. Porque sacrificaste el consumo futuro, porque vas a tener que pagar el triple, para tener la lavadora y poder consumirla en el presente. Entonces, es importante en la vida pensar si estoy haciendo sacrificios o estoy cometiendo sacrilegios. Un sacrilegio es lo opuesto a un sacrificio, es dar algo de mayor valor para conseguir algo de menor valor. En términos de empresarios sería hacer un mal negocio. Un buen negocio es compras barato, vendes caro. Es, buy low, sell high.
Así es como haces dinero en el mercado de valores, ¿no? Compras un título a un precio bajo, lo vendes al 30% mayor, bueno, y te ganaste la diferencia. Eso sería un buen sacrificio. Tomás el riesgo, te restringes en el consumo, lo tienes y en el momento correcto lo vendes. Un empresario es una persona que se enfrenta al riesgo y toma decisiones sobre un posible futuro. Y le puede ir bien o le puede ir menos bien o le puede ir muy mal.